¿Qué harías si la persona contratada para cuidar lo que más amas resulta ser la clave de un pasado que desconocías? En esta mansión, el silencio pesa más que la fortuna, y la llegada de una nueva empleada está a punto de desenterrar secretos que cambiarán la vida de un padre y sus 2 hijas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y da like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No toques a mis hijas, gritó el millonario furioso, pero al darse la vuelta, la nueva ama de llaves lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que él jamás esperaría. Héctor Coronado tenía una vida que muchos envidiaban, una mansión imponente, negocios prósperos y una fortuna incalculable. Sin embargo, quien lo observara por más de unos instantes, notaría que el hombre de traje impecable y semblante, sombrío, llevaba una carga más pesada que cualquier riqueza. Se le notaba en el andar pausado y pesado, como si arrastrara una piedra colosal. Desde el fallecimiento de su esposa Lorena, en un trágico accidente automovilístico 2 años atrás, la sonrisa de Héctor se había desvanecido. Sus hijas gemelas, Elisa y Diana, idénticas en apariencia pero opuestas en carácter, también sufrían en silencio. Elisa se había vuelto introvertida, pasando horas mirando por la ventana, mientras que Diana explotaba en rabietas y rompía sus juguetes favoritos. A sus años, ambas habían aprendido a ocultar su dolor, que solo se manifestaba en los sollozos nocturnos que creían nadie escuchaba. Héctor creía que estaba haciendo lo correcto. Contrataba a tutores privados, terapeutas y chefs, todo lo que la sociedad dictaba como beneficioso. Pero su presencia era nula. Salía al amanecer, volvía de noche, cenaba en solitario en su despacho y cada vez se aislaba más. La mansión se había transformado en un mausoleo de silencio, donde el personal se movía con cautela, como si cualquier ruido pudiera romper la delicada atmósfera. 4 niñeras habían pasado por la casa en poco tiempo y ninguna duró más de un mes. Sus razones variaban: la desobediencia de las niñas, sus incesantes rabietas o la opresiva tristeza del hogar. La última simplemente dejó una nota en la cocina: «Gracias, pero no puedo más con esto». A Héctor no le importaban las niñeras en sí. Las contrataba por necesidad, pero nunca se interesaba en conocerlas, siempre y cuando mantuvieran la calma. Pero tras la última renuncia, las pesadillas de Diana se volvieron tan intensas que la hacían vomitar de pánico. Y Elisa, que ya no tenía edad para ello, comenzó a mojar la cama. Algo tenía que cambiar. Aunque Héctor no tenía idea de por dónde empezar, Berta, el ama de llaves que conocía a la familia desde antes del nacimiento de las gemelas, decidió intervenir con cautela. Sabiendo el temperamento de su jefe, se acercó a su despacho. «Don Héctor, discúlpeme, la intromisión, pero las niñas necesitan a alguien que esté aquí, que les hable, que las escuche. Alguien de verdad», dijo Berta, transmitiendo en su mirada mucho más de lo que sus palabras podían. Héctor levantó la vista sin enojo, pero con una fatiga profunda. Frotándose los ojos, le dijo sin pensarlo mucho: «Está bien, busque a alguien, pero que sea diferente a las otras». Berta se tomó la tarea como algo personal. No recurrió a agencias formales, sino que consultó a una amiga que le habló de una chica llamada Gabriela. «Es buena con los niños, tiene carácter, pero es dulce. No es como las demás», le aseguró. Esa descripción fue suficiente. Mientras tanto, Héctor continuaba con su vida automática. Su rutina era inmutable. Despertaba, se duchaba con agua casi hirviendo, bebía café amargo, leía las mismas noticias, se sumergía en llamadas interminables, firmaba documentos y de noche a menudo se quedaba dormido en el sofá del estudio con su laptop en el pecho.
sin cenar. Nunca mencionaba a Lorena, ni a sus hijas, ni a nadie. Sus fotos cubiertas de polvo en la casa, nadie se atrevía a limpiarlas, como si tocaras a un fantasma. Las niñas, por su parte, aprendieron que hablar de su madre le dolía a su padre, así que guardaron silencio, aunque sus almas se desgarraran. Una noche Diana, con su mantita y los ojos hinchados de tanto llorar, entró al estudio. Se quedó de pie, observando a su padre dormir, deseando que él despertara y la consolara, pero él no se movió ni la notó. Al día siguiente, Gabriela llegó. Llevaba una mochila simple, el cabello recogido y tenis limpios pero gastados. Su expresión no era nerviosa sino firme, con una leve sonrisa. Las niñas la espiaron desde la escalera. Diana hizo un gesto despectivo, pero Elisa le bajó la mano sin decir nada. Berta la presentó de manera sencilla. Héctor bajó por unos minutos, le dio un apretón de manos rápido y regresó a su oficina. «Si algo no va bien, me avisas». Fue lo único que le dijo antes de volver a su mundo de llamadas y silencios. Nadie, ni siquiera Gabriela, podía imaginar que su llegada sacudiría la rutina vacía que se había instalado en esa casa durante años. La puerta de entrada se abrió a las 9 en punto de la mañana. Gabriela entró sin hacer ruido, pero con una pisada segura. No traía muchas pertenencias, solo una mochila gastada donde asomaban una libreta, una botella de agua y tal vez algo de ropa. Su cabello estaba sujeto en una coleta tensa, y su expresión no era ni nerviosa ni seria, sino de una concentración tranquila. Era de esas personas que no te intimidan, pero tampoco se dejan pisotear. Berta la recibió con una mirada protectora y curiosa. A la vez le ofreció café, pero Gabriela prefirió conocer a las niñas primero sin perder tiempo. Un pequeño alivio cruzó el rostro de Berta. Por fin, alguien que no era una persona delicada, que solo pensaba en la paga, le dio un resumen rápido de la casa y de las gemelas. Pero Gabriela la interrumpió con una petición. «Prefiero conocerlas por mí misma sin que me cuenten mucho. Quiero ver cómo me tratan sin que me digan antes cómo son». Berta asintió, sintiendo que Gabriela le caía bien. Las gemelas bajaron las escaleras como espías silenciosas. Elisa iba detrás, aferrada a un peluche, mientras Diana marchaba al frente con los brazos cruzados y una cara de disgusto. Al llegar al último escalón, Diana soltó un veneno. Otra. Gabriela no se inmutó. Se agachó un poco y les habló con naturalidad, no con tono meloso de niñera. «Soy Gabriela. Me contrataron para cuidarlas. No sé si les caigo bien o mal, pero aquí estoy. Podemos probar unos días y ver qué pasa, ¿les parece?» Diana la miró con desconfianza, esperando que sacara algún títere o hablara como bebé. Elisa, en cambio, se adelantó y le tendió la mano. Gabriela se la estrechó con suavidad, entendiendo que ese gesto de Elisa era mucho más que un simple saludo. Héctor, sin ser visto, observaba desde el segundo piso, apoyado en la baranda, con un vaso de café frío en la mano. La voz de Gabriela, clara y firme, sin nerviosismo ni sumisión, removió algo en su interior. Bajó unos minutos después. Gabriela se puso de pie. Lo saludó con un buenos días sin sonreír en exceso. Él le respondió con un leve movimiento de cabeza. Preguntó si tenía experiencia con niños, y ella simplemente respondió que sí, sin dar detalles. «Mis hijas son lo más importante que tengo». Fue lo único que le dijo antes de regresar a su mundo. Gabriela notó que él no había sostenido su mirada por más de 5 segundos. Era evidente que no quería hablar con nadie. El primer día fue inusual, pero no malo. Gabriela sugirió dibujar. Diana se negó y se fue al jardín. Elisa se sentó con ella en el piso del comedor y empezó a garabatear en silencio. Cuando Diana regresó, Gabriela le dijo con voz calmada: «Si no quieres dibujar, está bien, pero si haces ruido solo para molestar, te voy a ignorar». Diana se quedó helada.
Era la primera vez que alguien no le rogaba que cooperara o la castigaba. Se quedó parada, mirando a Elisa mostrarle a Gabriela un dibujo de su madre con alas. Gabriela no preguntó, solo le dijo: «Te quedó muy lindo. Si quieres, lo colgamos en tu cuarto». Esa noche no hubo gritos ni llanto, solo una extraña quietud, como si algo nuevo estuviera tomando forma. Cuando Héctor preguntó a Berta cómo había ido todo, ella le respondió: «Mejor de lo que esperaba». Él asintió y se encerró de nuevo. Gabriela se instaló en su habitación, sacó una foto vieja de su mochila, la miró por unos instantes y la guardó sin decir nada. Mientras tanto, las niñas hablaban en voz baja. Elisa le dijo a Diana que Gabriela era diferente. Diana no lo admitía, pero lo había notado. No infundía miedo ni pereza. En los días siguientes, Gabriela se ganó la confianza de las niñas sin forzar nada. Cocinaba con ellas, les enseñaba a doblar su ropa y a preparar su merienda. No las trataba como bebés, pero tampoco como adultas. Cuando Diana se enojaba, Gabriela no le gritaba, solo le decía: «Avísame, cuando se te pase», y se alejaba. Esa actitud la desconcertaba. Elisa, en cambio, la seguía como una sombra muda. Gabriela no preguntaba por el padre, no invadía su espacio, ni buscaba excusas para hablar con él. Si se encontraban, ella lo saludaba y seguía con su camino. Sus respuestas eran cortas y directas. Esta forma de ser inusual para Héctor comenzó a llamar su atención. Las niñeras anteriores se esforzaban por ser agradables y se ponían nerviosas en su presencia. Gabriela, en cambio, parecía no importarle su presencia, lo que lo hacía pensar más de lo normal. Una tarde, Héctor bajó antes de lo acostumbrado y vio a Gabriela jugando con las niñas en el jardín. No hacían nada extraordinario, solo pintaban piedras con agua, pero se reían. Una risa que hacía mucho no escuchaba. Él las observó sin que lo vieran y sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alegría e incomodidad. Y ahí todo comenzó a cambiar. Aunque la relación con las niñas iba bien, Héctor no terminaba de confiar. No tenía una razón clara, pero su intuición le decía que no debía bajar la guardia. Demasiadas coincidencias en su vida le impedían creer que una niñera conectara tan rápido con Elisa y Diana. No la creía mala, pero tampoco se sentía tranquilo. Gabriela lo notó. Sabía leer las miradas y los silencios. Y Héctor era un libro abierto cuando algo lo inquietaba. La observaba sin hacer ruido. Pasaba por la cocina solo para ver lo que hacía, sin decir una palabra. Era una sombra curiosa. Una tarde, mientras Gabriela ponía galletas en la cocina, se encontraron a solas. «Buenas tardes», dijo ella con tranquilidad. Él respondió de la misma manera, pero se quedó quieto, mirándola con la intención de preguntar algo. Al final solo soltó: «¿De dónde vienes tú?». Gabriela, sin sorpresa, respondió: «De Toluca». Héctor continuó: «¿Tienes experiencia con niños?». Ella respondió con sencillez que sí, en casas, en una guardería y con sus sobrinos. «¿Tienes familia?». Gabriela dudó medio segundo antes de asentir. Héctor, aunque con más preguntas en la mente, se dio por satisfecho. Después de ese encuentro, Héctor empezó a investigar. Le pidió a su asistente que realizara una revisión de los antecedentes de Gabriela. El informe llegó 3 días después, mostrando una mujer sin historial criminal ni problemas legales, una mujer normal que había trabajado cuidando niños. Aún así, Héctor sentía que ella ocultaba algo, no por maldad, sino porque era demasiado discreta. Nunca hablaba de su vida personal, de sus amigos o su familia. Para Héctor, esta falta de información lo hacía sentir incómodo, sabiendo que pasaba tanto tiempo con sus hijas. Un día en el desayuno, Diana soltó una frase que impactó a Héctor. «Gabriela dice que no hay que tener miedo a los recuerdos feos, porque si no los miras de frente, te muerden por la espalda». Héctor bajó la taza. «¿Te dijo eso?». Diana se encogió de hombros. «Sí,
Me lo dijo cuando no quería ver las fotos de mamá. Elisa bajó la cabeza. Ese comentario encendió una alarma en Héctor, no porque creyera que Gabriela tuviera malas intenciones, sino porque sentía que se estaba metiendo en un terreno emocional para el que él no estaba preparado. A duras penas controlaba sus propios sentimientos y no quería que nadie viniera a desordenar la poca estabilidad que tenía. Esa misma tarde llamó a Gabriela a su oficina. Ella llegó con el cabello suelto por primera vez. Se sentó y esperó. Mis hijas han pasado por mucho. No quiero que nadie las revuelva más, dijo Héctor sin rodeos ni alzar la voz. Gabriela lo miró directamente. No las estoy revolviendo, solo hablo con ellas y las escucho, respondió. No te lo tomes a mal, pero me cuesta confiar. No sé qué estás buscando aquí, soltó Héctor. Gabriela se mantuvo firme. No estoy buscando nada, solo trabajo, y si algún día siente que no sirvo, me voy. No vine a llenar vacíos ni a ocupar el lugar de nadie. Solo estoy ayudando a 2 niñas que están rotas por dentro. Igual que usted, dijo con calma y... ¡Claridad! Héctor se quedó en silencio. La última frase lo golpeó donde más dolía. Ella lo había visto. Había notado que él también estaba roto detrás de sus trajes caros. A partir de ese momento, no la cuestionó directamente, pero la duda seguía flotando en el aire. La autenticidad de Gabriela, el hecho de que no actuaba ni buscaba agradar, era algo complicado para Héctor. Gabriela también estaba alerta. Sabía que él la miraba como si esperara descubrir un secreto, y de hecho lo tenía, un pasado que no quería revelar no por vergüenza, sino para que no interfiriera con su presente. Tenía claro que si se supiera ese detalle, probablemente la despedirían sin pensarlo. Las niñas, en especial Elisa, empezaban a confiar más en ella. Diana aún se resistía, temiendo encariñarse para que luego se fuera como las demás, pero ya no la rechazaba. A veces se hacía la dormida para que Gabriela la arropase. Héctor observaba todo esto sintiendo una mezcla rara de duda, interés y miedo. Miedo de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 2 años. Y todo esto era solo el comienzo. Eran las 2:30 de la madrugada cuando Gabriela se despertó con un tenue soy en el pasillo. Se quedó quieta tratando de discernir si era un ruido de la casa o algo más. Era el llanto de alguien. Se levantó sin hacer ruido y salió. Caminó descalza con cautela y al acercarse al cuarto de las niñas, escuchó con más claridad. Era Diana sentada en el piso, abrazando sus rodillas, con los ojos cerrados y la boca apretada, intentando contener un llanto silencioso que le dolía por dentro. Gabriela se agachó frente a ella sin tocarla. Diana abrió los ojos, se sorprendió al verla y trató de limpiarse el rostro, pero no pudo. Bajó la cabeza avergonzada. ¿Te duele algo?, preguntó Gabriela con voz suave. Diana negó con la cabeza. ¿Tuviste una pesadilla?, volvió a negar. Entonces Gabriela solo dijo, ¿quieres que me siente contigo? Diana no respondió, pero se hizo a un lado. Se quedaron en silencio un largo rato hasta que Diana se apoyó en el hombro de Gabriela. Gabriela no la abrazó de inmediato. Esperó a que la niña se aferrara a su brazo y solo entonces le acarició la espalda con suavidad. Fue entonces cuando Diana se quebró. Lloró sin control, liberando el dolor que había guardado por mucho tiempo. «Es que ya no me acuerdo bien de su voz», dijo entre lágrimas. «La de mi mamá. Antes la escuchaba en mi cabeza, pero ya no», continuó. «Elisa se acuerda de cosas que yo no. A veces dice que mamá la peinaba de una forma o le cantaba algo y yo no me acuerdo. Me enoja, me siento fea, me siento vacía, y a veces tengo miedo de que si la sigo olvidando un día ya no me duela, y eso me hace sentir peor». Gabriela la abrazó con más fuerza. «Eso no va a pasar», le aseguro. «El dolor no se va, solo se acomoda, pero no desaparece. Y eso está bien. Es parte de ti, como tus manos o tus pies. No te hace menos, te hace tú.
En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Héctor entró con el rostro desencajado, en pijama y descalzo. Miró la escena, su hija llorando abrazada a Gabriela en el suelo. Lo primero que salió de su boca fue: «¿Qué le estás haciendo? Quítale las manos de encima». Gabriela se soltó de Diana. Se puso de pie sin entender. Diana se cubrió la cara asustada por el grito. No le estaba haciendo nada, la estaba consolando, dijo Gabriela alzando las manos con firmeza. Está llorando por su mamá. La estaba escuchando. Eso es todo. Héctor miró a Diana con el rostro empapado y se detuvo. Su enojo se desvaneció al darse cuenta del error que había cometido. Con voz temblorosa, Diana dijo: «Papá solo me estaba ayudando». Héctor dio un paso atrás, tragó saliva, cerró los ojos y respiró hondo, con los hombros temblando. «Perdón», logró decir bajando la voz. «Perdón, pensé. No sé qué pensé». Gabriela, en silencio, ayudó a Diana a levantarse y la arropó en su cama. Héctor se quedó de pie sin saber si salir o quedarse. Finalmente, se acercó a Diana. «¿Estás bien?», le preguntó. Ella asintió sin mirarlo. Gabriela salió al pasillo sin ganas de volver a dormir. Héctor la siguió. Se quedaron en silencio por unos segundos hasta que él lo rompió. «No fue justo lo que hice. Me asusté y reaccioné mal». Ella lo miró con ojos tranquilos, firmes. «Lo entiendo, pero si vamos a trabajar juntos, necesito que confíe en mí. No puedo hacer mi trabajo si cada vez que sucede algo me señala como una amenaza». Héctor bajó la mirada. «Tienes razón», dijo. Y se fue despacio a su cuarto. Gabriela se quedó allí pensando en todo lo que no sabía de esa familia, pero también en todo lo que sí estaba empezando a entender, y eso le daba fuerza para seguir. Héctor no durmió esa noche. Daba vueltas en la cama, atormentado por la imagen de Diana llorando, abrazada a Gabriela, y por el miedo en los ojos de su hija cuando él gritó. Se sentía como un idiota. Al amanecer se levantó, se puso una sudadera y bajó con el rostro serio. Berta, notando algo raro, le dijo que las niñas estaban en el comedor con Gabriela. Él asintió y se dirigió hacia allí. Gabriela servía jugo. Diana comía cereal y Elisa miraba un cuaderno de dibujos. Los tres lo miraron al mismo tiempo. Gabriela no cambió su expresión. Diana bajó la vista. Héctor respiró hondo y sin rodeos. Le preguntó a Diana si podía hablar con ella un momento. La niña, con desconfianza, asintió y lo siguió al pasillo. Héctor se agachó para estar a su altura y, sin saber cómo empezar, lo intentó. «Perdóname, hija. Me equivoqué. No debí gritar así. Me asusté y no pensé. Lo siento mucho». Diana, con los ojos aún tristes, lo miró. «Yo solo quería abrazarla», dijo en voz baja. «Lo sé. Y está bien. Yo fui el que reaccionó mal y no lo volveré a hacer, te lo prometo». Ella asintió. Héctor la abrazó con torpeza pero con sinceridad. Hacía mucho tiempo que no se tocaban de esa forma. Después, Héctor regresó al comedor. Gabriela seguía allí limpiando las migas. Diana volvió y se sentó en silencio. Héctor se paró frente a Gabriela y le pidió hablar un momento. Ella aceptó sin dudar y lo siguió a la sala. Él la dejó pasar. Se sentó y esperó a que ella hiciera lo mismo. Estaba tenso. «Anoche actué mal. Me dejé llevar por un impulso. Grité sin entender lo que pasaba. Y tú estabas haciendo lo correcto. Te pido una disculpa. De verdad, no tengo excusas. Me cuesta. A veces siento que si bajo la guardia voy a perder el control de todo, y eso me da miedo. Pero no es tu culpa. Has hecho más por mis hijas en una semana que lo que han logrado todos los demás en meses. Y lo valoro». Gabriela lo miró sin enojo. «Gracias por decirlo. No voy a negar que me dolió», dijo. «Me hizo sentir que no tenía derecho a consolarla, como si por no ser de su familia no pudiera abrazarla cuando lo necesitaba. No vine a robar ningún lugar. Vine a trabajar, a cuidar, y porque me importan esas niñas». Héctor asintió. «Lo sé. Lo estoy entendiendo.
aunque me cueste. Un silencio incómodo se hizo presente hasta que él, levantando la vista, dijo algo que no había dicho en mucho tiempo. Me siento perdido. Gabriela, con ellas, con todo. Desde que Lorena murió, no sé cómo ser papá solo, y menos cuando siento que también estoy roto. Esas palabras eran inusuales en él. Gabriela con cautela respondió: no tienes que saberlo todo, solo estar. A veces eso es lo único que necesitan. Que estés aunque no digas nada, aunque solo las escuches, aunque te equivoques. Héctor no afirmó ni negó, solo dejó que la idea se asentara en su mente. Al levantarse, no hubo abrazos ni más palabras, pero ambos sabían que algo había cambiado. Ya no eran solo la niñera y el jefe, había un nuevo respeto, un acuerdo silencioso. No se harían daño. Esta tarde Héctor se quedó más tiempo en casa, ayudó a Diana con su tarea y vio a Elisa dibujar. Cuando le preguntó por qué todos sus dibujos tenían alas, ella respondió: porque mamá ya no camina, ahora vuela. Héctor tragó saliva, pero solo le acarició el cabello. Gabriela los observaba sabiendo que esas escenas eran nuevas, aunque efímeras, eran pequeños pasos, y a veces eso era suficiente. Después de aquella noche tensa, algo cambió en la casa. Nadie lo verbalizó, pero se sentía como si una ventana se hubiera abierto, permitiendo que el aire ya no fuera tan pesado. Héctor no se volvió alegre de la noche a la mañana, ni Gabriela se integró a la familia, pero la atmósfera se relajó, las miradas no eran tan duras, y el silencio no era tan frío. Las niñas por fin dejaban de andar con cuidado. Elisa seguía a Gabriela a todas partes, mientras que Diana, aunque más cerrada, ya no era tan hostil. A veces se le escapaba una sonrisa y no ponía los ojos en blanco. Cuando Gabriela le daba una instrucción, solo la hacía con pereza. Héctor también cambió sin darse cuenta. Antes se encerraba al llegar, pero ahora se quedaba en el comedor después de cenar, observando a las niñas. Un día, Gabriela propuso una tarde de juegos sencillos en el jardín, con una manta, cartas y plastilina. Berta preparó agua fresca. Incluso Héctor se unió, aunque al principio solo como espectador, revisando su celular. De a poco, bajó el brillo de la pantalla para observar. Veo a Diana riendo con la cara embadurnada de plastilina y a Elisa mostrando una figura extraña a Gabriela. ¿Tú no vas a hacer uno?, le preguntó Diana a su padre. ¿Un monstruo?, respondió él burlándose. Sí, pero sin miedo, ¿eh? Gabriela se rió bajito. Héctor dejó su celular, se arrodilló junto a la manta, tomó un trozo de plastilina verde e hizo una bolita con ojos. Esto es un monstruo que se transforma en empresario para pasar desapercibido, dijo las niñas, y Gabriela rieron. Por un momento parecían una familia normal. A partir de ese día, Héctor empezó a compartir más. Desayunaba con ellas. Se interesaba por los dibujos de Elisa y por los cuentos de Diana. Dejó de vigilar a Gabriela. Ya no la seguía ni le hacía preguntas raras. Era como si la sospecha constante hubiera desaparecido. Gabriela, por su parte, mantuvo su discreción. No se metía en temas familiares y nunca mencionaba a Lorena. Estaba presente, estable y confiable. Un detalle que no pasó desapercibido fue que las niñas empezaron a dormir mejor. Diana ya no tenía pesadillas y Elisa no lloraba por las noches. Berta lo notó y le comentó a Gabriela en la cocina: desde que llegaste, esto es otro lugar. No sé qué haces, pero funciona. Gabriela sonrió, pero no dijo nada. En realidad no hacía magia, solo estaba atenta y paciente. Una tarde, mientras Gabriela doblaba ropa, en su cuarto Héctor se asomó, entró y se apoyó en el marco de la puerta. Voy a salir con las niñas el sábado. ¿Quieres venir? Gabriela dejó de doblar la camiseta. Las niñas lo van a disfrutar más si tú estás, y la verdad, yo también. Fue directo. Ella sonrió levemente y aceptó. El sábado fue diferente. Subieron al auto temprano. Gabriela se sentó atrás con las niñas y Héctor manejaba.
Oyeron música infantil, comieron papas fritas, rieron. En el parque remaron en una lancha y Diana empapó a su papá. De regreso, Elisa se quedó dormida sobre Gabriela y Héctor. Al verlas, no sintió celos, sino alivio. La nueva dinámica no tenía nombre. No era una familia perfecta, pero era una rutina más amable. Un lugar donde el silencio ya no era tan frío, donde había suficientes risas, y eso, sin necesidad de decirlo, se sentía el lunes por la tarde. Mientras Gabriela y las niñas hacían un cartel para la escuela, el timbre sonó. Berta abrió sin saber que esa visita lo sacudiría todo. Ahí estaba Silvia, con su cabello liso, lentes carísimos y un bolso que valía más que toda la sala. Su sonrisa no era cálida. «¡Sobrinitas!», gritó entrando sin permiso. Diana corrió hacia ella. Elisa se quedó quieta. Gabriela se puso de pie. «Tú eres la nueva niñera», dijo Silvia escaneándola de pies a cabeza. «Sí, soy Gabriela», respondió ella. Héctor bajó y se quedó inmóvil al verla. Su saludo fue un cruce de miradas frías. «¿Qué haces aquí, Silvia?» «Vengo a ver a las niñas, Héctor. Además, Lorena era mi hermana». Héctor, evitando una discusión, solo dijo: «Está bien, pasa». Silvia se sentó como si fuera su casa, sacó dulces y se los ofreció a las niñas justo antes de la cena. Gabriela, con calma, le dijo a Diana que los guardara para después. Silvia la fulminó con la mirada. «¿Ya estás decidiendo lo que pueden o no comer?» Héctor frunció el ceño. Gabriela no respondió. Durante los días siguientes, Silvia empezó a aparecer más seguido, con regalos o excusas tontas. Se entrometía en todo. La rutina de las niñas, su alimentación, las decisiones de Héctor. Frente a él era simpática, pero cuando estaba a solas con Gabriela, la trataba como a una intrusa, de manera sutil, pero hiriente. Un día en la comida, le preguntó a Héctor si pensaba dejar a sus hijas con una extraña. Por tanto tiempo. Hay muchos casos de gente que parece buena, pero no lo es. Solo digo que uno nunca sabe. Las niñas se sintieron incómodas. Héctor, cansado, le dijo: «Silvia, si tienes algo que decir, dilo claro. No me gusta que tires indirectas». Ella se hizo la ofendida. «Solo me preocupo. Las niñas son mi familia». Pero no era eso. Silvia quería marcar territorio, recordarle a Héctor que ella siempre estaría allí como una sombra del pasado. Una noche, Gabriela se encontró a solas con Silvia en la cocina. «¿Ya te acostumbraste a esta casa?», le preguntó Silvia. «No te encariñes mucho, esto no va a durar». Gabriela la miró sin miedo. «No vine a quedarme para siempre, vine a ayudar». Silvia se volteó para enfrentarla. «Pero a veces cuando la gente se mete demasiado, luego cuesta sacarla. Yo cuido a los míos». Gabriela dio un paso adelante. «Entonces hazlo, pero hazlo de verdad, no solo cuando te conviene, porque estar cerca no es lo mismo que estar presente». Silvia soltó una risa nerviosa, pero sus ojos decían otra cosa. Gabriela no le tenía miedo, y eso era nuevo para Silvia. A partir de ese momento, la tensión aumentó. Gabriela notó que algunas de sus cosas desaparecían o se movían de lugar en su cuarto, pero lo peor era la manipulación de Silvia hacia Diana. Le hablaba a solas, le decía que los extraños solo estaban ahí por dinero y que su madre no querría que nadie tomara su lugar. Diana, que apenas empezaba a sanar, se volvió más callada y hostil con Gabriela. Héctor al principio no lo notaba, pero poco a poco algo en el ambiente le empezó a sonar mal. Una mañana, Diana explotó. Gabriela le pidió que apagara su tablet para desayunar y la niña gritó: «Tú no eres mi mamá. No tienes derecho a decirme nada». El silencio en la cocina fue absoluto. Gabriela la miró con dolor. Diana salió corriendo. Héctor bajó al escuchar el grito. Gabriela, sin dar muchos detalles, le dijo: «Alguien está metiéndole ideas a tu hija, y no soy yo». Héctor entendió al instante. Fue a buscar a Diana y por primera vez vio a Silvia con otros ojos.
Después del grito de Diana, la casa cambió. Se rompió la calma que se había logrado. Gabriela sabía que el problema venía de Silvia. Héctor también lo notó. Habló con Diana a olas, en su estudio. La niña, al principio evasiva, finalmente confesó que Silvia le había dicho que un extraño no debería vivir aquí y que mamá no estaría de acuerdo. Héctor sintió una opresión en el pecho. Sabía que esas palabras no eran de su hija, sino de alguien que la estaba manipulando. En lugar de regañarla, le habló suavemente. Mamá ya no está y eso duele. Pero Gabriela no está aquí para reemplazar a nadie. Está para que tú y tu hermana estén bien. Y si alguien te hace sentir confundida, tienes que decírmelo. Diana asintió y lo abrazó. Esa noche Héctor esperó a que las niñas se durmieran y bajó a la cocina para hablar con Gabriela. Hablé con Diana y me confirmó lo que sospechabas. Silvia la está manipulando. Gabriela, sin sorpresa, respondió, «Lo sabía». Héctor, frustrado, dijo, «No sé qué quiere. ¿Por qué volver así de golpe?» Gabriela lo miró fijamente porque no soporta perder el control. Y ahora que tú estás empezando a sanar, acercarte a tus hijas, eso le molesta. Antes solo sobrevivías, pero ahora estás viviendo otra vez y ella quiere ese lugar. Héctor le aseguró que nunca había tenido una relación con Silvia después de Lorena. «No hace falta que me lo digas a mí», dijo Gabriela, «pero sí deberías empezar a ponerle límites claros». Al día siguiente Héctor lo hizo. Silvia llegó con flores y una sonrisa falsa, pero Héctor la llevó a su oficina. «No quiero más comentarios tuyos hacia las niñas. No quiero más veneno disfrazado de preocupación. Si vienes, es para visitarlas, no para cuestionar decisiones que no te corresponden». Silvia, sorprendida, intentó defenderse. «Solo me preocupo». Héctor la interrumpió. «La conozco lo suficiente para saber que mis hijas han estado mejor desde que llegó, y para saber que tú vienes a sembrar dudas, no a sumar». Silvia, al ver que su juego había terminado, soltó, «¿Te estás enamorando de ella?». Héctor no respondió, pero su silencio fue suficiente. Silvia, con la cara dura, le soltó una última frase. Lorena no estaría de acuerdo con esto y se fue. Pero el problema no terminó ahí. Al día siguiente, Gabriela recibió una llamada anónima acusándola de algo grave en su antiguo trabajo. Luego, Berta le comentó que un hombre había venido a preguntar por ella. Gabriela ya no tenía dudas. Silvia estaba detrás de todo. Esa noche, Silvia entró a la sala donde Gabriela leía con Elisa y le dijo, «Sé cosas de ti, Gabriela. Cosas que si Héctor se entera, no vas a durar ni un minuto más en esta casa». Gabriela la miró con frialdad. «¿Quieres que hablemos con él juntos? Porque no tengo nada que esconder, pero tú sí. Tú tienes muchas cosas que no sabes cómo tapar». Silvia se puso nerviosa. «No me subestimes, niña. No sabes de lo que soy capaz. Tú tampoco sabes de lo que soy capaz yo. Si vas a seguir con tus juegos, hazlo. Pero no me voy a quedar callada y no vas a volver a usar a las niñas como armas». Silvia se fue furiosa, perdiendo el control por primera vez. Gabriela esa noche supo que se avecinaba una tormenta, pero no iba a huir. Héctor, por su parte, pensaba en lo que tenía que hacer, aunque doliera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y da like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El miércoles por la tarde, Berta le entregó a Gabriela un sobre grande y blanco. Sabía, por la mirada del ama de llaves, que no eran buenas noticias. Gabriela lo guardó sin que las niñas la vieran, pero sintió un agujero en el estómago. Dentro de ese sobre había una copia de una vieja denuncia y una carta sin firma que ella reconoció. Decía, «No creas que por cambiar de ciudad ya olvidaste lo que hiciste. Tarde o temprano alguien se va a enterar». Gabriela supo que era de Marcos,
su ex, el mismo que la había metido en un problema legal años atrás, usando su nombre para un robo en una guardería donde ambos trabajaban. Aunque ella no fue a la cárcel, quedó con antecedentes y había decidido empezar de cero en otra ciudad. Marcos la había encontrado. El miedo no era por lo que pudieran decir de ella, sino por perder a Elisa y Diana. A la mañana siguiente, Berta, notando la angustia de Gabriela, la llevó a la lavandería. Gabriela, rompiéndose, le contó todo. Berta, sorprendida por el duro pasado de Gabriela, le preguntó: ¿Le vas a decir a don Héctor? Gabriela bajó la cabeza. Quiero, pero tengo miedo. Si se lo digo yo antes, tal vez entienda, pero si se entera por Silvia, va a pensar lo peor. Berta le aconsejó que no esperara. Hazlo tú primero. Esa misma tarde, Gabriela reunió valor. Tocó la puerta de la oficina de Héctor. Él, al verla, sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa. Hay algo que necesito contarte y prefiero hacerlo yo antes de que lo escuches por otro lado. Héctor, serio, dejó los papeles a un lado. Dime. Gabriela le contó todo, sin adornos ni lágrimas, con un nudo en la garganta. Le explicó su pasado con Marcos, el problema legal y cómo quedó con antecedentes. Le mostró el sobre y la carta y le dijo que entendía si ya no quería que cuidara a las niñas. Héctor, en silencio, leyó los documentos. Luego alzó la vista y le preguntó: ¿Tú hiciste eso? No, respondió ella con firmeza, pero dejé que alguien jugara conmigo y no me di cuenta hasta que fue tarde. Él se levantó y miró por la ventana hacia el jardín. Después se volteó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me dio miedo. Pensé que si sabías, no me darías la oportunidad de demostrarte quién soy. Héctor la miró. Te creo. No porque quieras, sino porque se nota. Yo sé lo que es arrastrar un dolor que no te mereces. No voy a permitir que alguien te quiera. Hacer sentir menos por un error que no fue tuyo. Gabriela no pudo más y lloró en silencio. Héctor se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: Vamos a cuidar esto juntos. Gabriela asintió, sintiéndose más protegida que nunca. Aunque Héctor le dijo que la apoyaría, algo cambió entre ellos. Gabriela lo sintió. Él la trataba con respeto, pero había una desconfianza sutil en sus gestos. No volvió a sacar el tema, pero tampoco se acercaba a las niñas como antes y se encerraba más en su oficina. Gabriela sintió que el terreno que habían construido juntos se estaba resquebrajando. Mientras tanto, Silvia no desapareció. Al ver que Gabriela seguía en la casa, redobló sus esfuerzos. Empezó a sembrar dudas con el personal, incluso con Berta. ¿No te parece raro que esa muchacha sepa manejar a las niñas tan bien?, le comentó. A veces pienso que alguien tan buena no puede ser tan limpia por dentro. Berta, aunque no le seguía el juego, tampoco la enfrentaba. Una tarde, Gabriela notó que su mochila estaba abierta y le faltaba una copia del documento que le había mostrado a Héctor. Se le heló la sangre. Ya no podía confiar en nadie más que en Berta. Esa noche fue con ella. ¿Crees que fue Silvia? No me sorprendería. Y si fue ella, lo va a usar. Y así, y fue. Al día siguiente, en la comida, Silvia se presentó con un sobre en la mano. Con una sonrisa falsa, le dijo a Héctor: Traje algo que creo que deberías ver. Creo que necesitas saber con quién estás dejando a tus hijas. Y le entregó el sobre por debajo de la mesa. Gabriela, desde el otro extremo, supo exactamente lo que era. Héctor abrió el sobre. Era una copia del mismo documento que ya había visto. Silvia no lo sabía. ¿Y esto?, preguntó Héctor sin expresión. Lo encontré. No podemos dejar pasar por alto este tipo de cosas. Las niñas están en riesgo si dejamos que una persona con secretos tan feos entre a esta casa. Héctor la interrumpió. Silvia ya lo sabía. Gabriela me lo contó ella misma. Me mostró ese mismo documento.
No hay nada que tú sepas que yo no sepa, así que gracias. Pero no necesito que sigas metiendo tus narices donde no te corresponde. El silencio en la mesa fue brutal. Silvia, sin palabras, se levantó con la cara dura. Héctor también se levantó. Te voy a pedir que te vayas y que no regreses hasta nuevo aviso. Silvia no protestó. Solo agarró su bolso y salió con la dignidad de hecha pedazos. Cuando todo se calmó, Gabriela se quedó sola en el jardín necesitando respirar. Héctor se sentó a su lado. «Gracias», le dijo ella. «Perdón», respondió él. «Sé que después de que me contaste me alejé. No fue justo. No desconfié del todo, pero me costó. Me dio miedo meterme otra vez en algo emocional». Gabriela lo miró. «Lo noté y lo entendí. Pero duele porque yo no vine aquí a buscar algo contigo. Vine a cuidar de tus hijas, que ahora me duelen no solo por ellas, también por ti». Héctor bajó la cabeza. «Yo no estoy listo para muchas cosas, pero sí para no perder lo que hemos construido. Sea lo que sea, esto ya no es solo trabajo». Gabriela no dijo nada. Se quedaron allí con una tensión que ya no era de rabia ni de miedo, sino de algo que aún no tenía nombre. Pasaron 3 días. Héctor no volvió a sacar el tema, pero Gabriela sentía que no era lo mismo. Las niñas lo notaban. Diana estaba más callada y Elisa más apegada a Gabriela. Todo era frágil. El viernes por la tarde, Héctor le pidió hablar con ella en su oficina. «Necesito decirte algo», comenzó, «y no es fácil». Gabriela se quedó de pie. «Me llamaron del colegio de las niñas. Alguien envió una copia de ese documento. La denuncia fue anónima, pero ya sabes quién fue». Gabriela se tragó el enojo. «El problema es que el colegio quiere una reunión y no depende solo de mí», dijo Héctor. Gabriela, harta, le preguntó, «¿Quieres que me vaya?». Él la miró directamente. «No quiero, pero creo que tienes que hacerlo por ahora, hasta que todo esto se aclare». Las palabras le cayeron como agua fría. Bajó la cabeza y dijo con firmeza, «Está bien, lo entiendo. No quiero que sientas que te estoy echando. Esto no es por ti», intentó explicar Héctor. «No, Héctor, si es por mí, porque si yo no tuviera ese pasado, nadie tendría con qué atacarme. Así que sí es por mí, y está bien, no pasa nada». Él dio un paso hacia ella. «Gabriela, por favor, prefiero que lo dejemos así. Déjame irme tranquila», lo interrumpió. Dándose la vuelta y saliendo, fue a su cuarto, agarró su mochila y metió lo que pudo en 10 minutos. Bajó con Berta, quien la vio con los ojos llorosos. «¿Te vas?». «Sí, no les digas nada a las niñas todavía, solo diles que tuve que salir». Gabriela no permitió que Berta la abrazara porque se rompería. Salió por la puerta de servicio, pero Elisa la vio. Bajó corriendo y la alcanzó. «¿Te vas?». Gabriela no pudo en fingir. «Sí, Elisa, pero no es para siempre». Elisa se le colgó del cuello llorando. Gabriela la abrazó con todas sus fuerzas. «Tú eres fuerte, y tu hermana también. No importa si no estoy, ustedes van a estar bien». Elisa solo asintió aferrándose a ella. Cuando Gabriela cruzó la reja, sintió que algo se rompía por dentro. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse por dignidad. Héctor, solo en su oficina, se agarró la cabeza. Berta entró con una taza de café. «Lo hiciste por miedo, ¿verdad?». Él no respondió, «Pues ojalá que el miedo te sirva de compañía, porque a ella la perdiste». Y se fue, dejándolo solo con el café frío y el silencio de la casa. El lunes amaneció gris. La casa se sentía vacía, como si todo hubiera perdido sentido. Las niñas se dieron cuenta. Diana preguntó por Gabriela y Elisa, que ya lo sabía. Se quedó en silencio. Al no verlas, se les vino todo encima. Berta intentó animarlas, pero el vacío que dejó Gabriela no se podía llenar con nada. Héctor bajó con la cara cansada y la barba crecida. Cuando Diana le preguntó por qué se había ido Gabriela, él dio una respuesta vaga que no convenció a nadie. En los días siguientes, Diana volvió a sus rabietas y Elisa regresó a su silencio. Todo el progreso se fue.
Héctor intentaba estar presente, pero no era suficiente. No podía ser todo al mismo tiempo, y su mente no dejaba de pensar en Gabriela. Cada noche revisaba el chat donde solía hablar con ella, leyendo los mensajes una y otra vez. Quería escribirle, pedirle perdón, pero no sabía cómo, sin sonar como un cobarde. Silvia regresó usando la excusa de que las niñas necesitaban una figura materna. Al principio con regalos, luego con órdenes. Berta harta la confrontó, pero Silvia, con su falsa sonrisa, le respondió: «Yo solo estoy cuidando a mi familia». Nadie le creía, ni siquiera Héctor, pero él, por culpa o inercia, la dejaba estar. En el trabajo, Héctor empezó a fallar. Sus socios lo notaron y uno de ellos le dijo directamente: «Necesitas poner en orden tu casa, Héctor, porque aquí ya no estás funcionando». El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Héctor escuchó un grito y subió corriendo. Diana le gritaba a Elisa que no quería dormir con ella y que todo estaba mal desde que sacaron a Gabriela. Diana empujó a su padre gritándole con rabia que él nunca escuchaba lo que ellas necesitaban. «Tú la corriste y ahora todo está feo otra vez». Héctor, sin palabras, vio a sus hijas destrozadas. En ese momento se dio cuenta de que lo había perdido todo por su culpa. Él fue quien dejó que el miedo ganara. Esa noche se sentó solo con una botella de vino que no le gustaba. Berta, al verlo, le dijo: «Ahora sí te das cuenta de lo que hiciste». Difícil fue para ella aguantar que la culparan por cosas que no hizo. «La regaste, Héctor, pero todavía puedes arreglarlo, solo que no esperes que ella te esté esperando». Él no respondió, solo bebió, y esa noche por primera vez lloró de tristeza. Habían pasado 2 semanas. La casa seguía igual, pero nada estaba bien. Héctor intentaba mantener las cosas a flote, pero no tenía la fuerza. Diana y Elisa no mejoraban y Silvia seguía entrometiéndose. Ese sábado Héctor sintió la necesidad de salir. Terminó en una pequeña cafetería donde nadie lo conocía. Pidió un café, se sentó y sacó su celular. Levantando la vista la vio. Gabriela entraba con el cabello suelto, una mochila y audífonos. Ella no lo había visto. Se dirigía al mostrador tranquila, como si ese lugar fuera parte de su rutina. Héctor no supo si moverse. Su corazón se aceleró. Se quedó mirándola como si la viera por primera vez. Gabriela pidió su café y justo cuando volteó a buscar una mesa, lo vio. Se quedó congelada. Héctor se levantó. Ella caminó hacia su mesa sin huir. Se sentaron uno frente al otro. «No pensé encontrarte aquí», dijo ella. «Yo tampoco, solo necesitaba salir». «Todo bien», respondió ella. «Las niñas te extrañan. Yo también las extraño». «¿Y tú cómo estás?» «Más tranquila, pero no mejor. Las extraño todos los días». Héctor, nervioso, se acomodó en la silla. «Quiero pedirte perdón por haberte echado así, por no haber tenido el valor de sostenerte cuando todo se vino encima, por dejarte sola». Gabriela lo miró. «No me dolió que me pidieras que me fuera, me dolió que me lo pidieras justo después de decirme que ibas a cuidarlo conmigo. Me dolió que dijeras que confiabas y después te alejaras como si no». Héctor bajó la mirada. «Tenía miedo de perderlo todo otra vez, de fallarle a mis hijas. Y al final lo hiciste», dijo ella sin reproche. «Pero no por confiar en mí, sino por no confiar en ti mismo». Él levantó la mirada. «No sé cómo hacerlo. No sé cómo pedirte que vuelvas». Gabriela sostuvo su mirada. «Yo tampoco lo sé porque no puedo volver a una casa donde alguien como Silvia puede hacer lo que hizo y salirse con la suya». «Ya no está», respondió Héctor. «Le pedí que no volviera». Ella se quedó en silencio, necesitando escuchar más. «No quiero que vuelvas como niñera», dijo Héctor de golpe. «Quiero que vuelvas porque tú quieres, porque yo quiero, porque lo que construimos no era solo trabajo». Gabriela tenía las manos tensas. «Y yo no necesito una promesa. Solo quiero saber si vas a pelear por esto o si solo fue una etapa bonita que ya se terminó». Héctor estiró la mano y la puso sobre la de ella.
Voy a pelear aunque no sepa cómo, porque ya me di cuenta que la casa sin ti no es un hogar, ni para ellas ni para mí. Gabriela cerró los ojos y después de un momento apretó su mano con fuerza, como quien dice, «Aquí estoy». Gabriela regresó a la casa, pero no con maletas. Volvió poco a poco, primero por las tardes, luego para quedarse. Las niñas la recibieron como si no se hubiera ido. Diana le dijo que no sabía si abrazarla o regañarla, y ella le respondió, «Haz las dos». Se abrazaron llorando. Héctor la observaba sin presionar, solo estando presente. Silvia no volvió, pero el efecto que dejó seguía ahí. Pero a Gabriela algo no la dejaba en paz. ¿Cómo había conseguido Silvia ese documento? Héctor también tenía la misma duda y decidió actuar. Llamó a un amigo experto en seguridad digital y le dio el número desde el que habían enviado el correo al colegio. Lo que su amigo encontró lo dejó helado. El número no era de Silvia, sino de Marcos Campos, el ex de Gabriela. Este tipo fue quien filtró los documentos, le dijo. Y hay más. Intentó acceder a la red de tu empresa hace un par de semanas. Héctor, sin entender por qué se lo contó todo a Gabriela esa misma noche, ella se quedó en shock. Me quiso destruir cuando lo dejé. Me juró que si no estaba con él, nadie más lo estaría. Héctor, furioso, le preguntó, ¿crees que Silvia lo conocía? No lo sé, pero no me sorprendería. Héctor caminaba por la cocina como una fiera enjaulada. Voy a hacer que lo denuncien. Si ese tipo volvió a meterse contigo, tiene que pagar. No quiero que lo hagas por mí, dijo Gabriela. Hazlo por tus hijas, porque él no solo me quiso ensuciar a mí, las usó a ellas para atacarme, para dañarte. Él asintió. Con la ayuda de su amigo, Héctor preparó una denuncia formal, pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Un día, Berta encontró una caja en el ático de la casa. Era de Lorena con fotos, libretas y una carta cerrada para Héctor. Él la reconoció, se encerró en su oficina y la leyó. La carta, fechada semanas antes del accidente, contenía cosas que él nunca hubiera imaginado. Lorena le pedía perdón, le hablaba de Silvia y de cómo su hermana había empezado a sembrarle ideas extrañas. Pero una línea le partió el corazón. Si algún día me pasa algo, no te encierres, no te culpes, y si aparece alguien que te haga sentir paz, no la alejes. Y sin querer, Héctor pensó en Gabriela. El día después de leer la carta, Héctor no fue el mismo. Esa frase de Lorena lo había conmovido. Se sentía como un tonto por haber sido ciego ante las manipulaciones de Silvia y Marcos. Pero ya no más. Bloqueó todas las entradas de Silvia a la propiedad y le pidió a su abogado una orden de restricción. Usaría la carta de Lorena como testimonio. Cuando Silvia se enteró, se presentó en la oficina de Héctor, gritándole que cómo se atrevía a sacarla de la vida de las niñas. Héctor la detuvo. Silvia, esto se acabó. No puedes acercarte a mí ni a mis hijas. Ya no confío en ti. Lo que hiciste no tiene perdón. Ella, acostumbrada a un Héctor más débil, se sintió acorralada. «Por esa mujer estás haciendo esto», le gritó. «Una cualquiera». Héctor la interrumpió. «No es por ella, es por ti, por todo el daño que hiciste, por manipular a mis hijas, por meterte con su pasado, por juntarte con ese tipo». Silvia abrió los ojos, dándose cuenta de que él ya lo sabía todo. Él le advirtió que no se le acercara más, o iría hasta el final. Ella se fue gritando una última amenaza. «Vas a arrepentirte cuando te des cuenta de lo que esa mujer quiere. Ya va a ser tarde». Pero el que sí respondió fue Marcos. Gabriela recibió una llamada anónima con un mensaje de voz de él. «Ya vi que te crees muy lista, pero no te vas a librar tan fácil. Yo también tengo cosas que contar». Gabriela le mostró la grabación a Héctor. «¿Y si tiene algo?», se preguntó ella nerviosa. «Este tipo es capaz de inventar cosas». Héctor, sin dudar,
Llamó a un investigador privado que había contratado días atrás para proteger a Gabriela. Grábalo todo, y si se acerca a ella o a las niñas, quiero que actúes. El siguiente movimiento de Marcos fue una historia falsa en redes sociales. La publicación se hizo viral, dañando la imagen de Gabriela. Gabriela, temblando pero sin llorar, le dijo a Héctor: «Ya basta, no voy a seguir escondiéndome. Si este tipo quiere guerra, guerra va a tener». Dieron una entrevista en un medio local contando la verdad. Gabriela relató su historia mostrando pruebas de acoso. La gente empezó a verla no como una víctima, sino como una sobreviviente que se defendía. Justo cuando todo parecía mejorar, la policía encontró a Marcos escondido con documentos falsos y un celular con mensajes que lo conectaban a Silvia. Y Lendu arrestaron. Ese día Héctor le tomó la mano a Gabriela en el jardín y le dijo: «Ahora sí se acabó». Ella respondió: «No, apenas va empezando lo bueno». Pasaron unos días. La casa volvió a tener paz, pero Gabriela notaba algo extraño en Héctor. A veces la miraba y se quedaba pensando como si quisiera decir algo, pero se detuviera. Hasta que una tarde, él entró a la cocina con la carta de Lorena en la mano. «Léela», le dijo. Gabriela la tomó. Leyó las palabras de Lorena, su perdón, sus secretos y una parte la dejó sin aliento. «Si algún día conoces a Gabriela, no te asustes. Yo la conocí primero y nunca te lo dije». Gabriela levantó la vista sin poder creerlo. «¿Cómo? Yo tampoco lo sabía», dijo Héctor. Gabriela siguió leyendo. Lorena contaba que la había conocido en un centro de ayuda. Ella se sentía sola, y Gabriela la escuchó sin juzgar, haciéndola volver a ver a sus hijas con amor, y le escribió a Héctor: «Si por alguna razón ella aparece en tu vida, no la saques, porque esa mujer tiene algo distinto, algo que ayuda». Gabriela dejó caer la carta, se tapó la boca, tenía el pecho lleno de emociones que no sabía cómo explicar. «¿Tú sabías que yo era esa, Gabriela?», le preguntó a Héctor. «No, hasta que leí esto y reconocí detalles que tú me contaste, coincidencias que ya no eran coincidencias, y supe que era real». Gabriela, aunque no lo recordaba, empezó a tener destellos de una mujer que iba a terapia cada martes, una mujer que se dolía de los silencios en su casa y hablaba de 2 bebés y un esposo ausente. «Era Lorena y tú fuiste quien la ayudó sin saberlo», dijo Héctor. Gabriela se quedó en silencio. Todo lo que había vivido en esa casa ahora tenía un nuevo significado. No era casualidad, era una historia que había empezado años atrás. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó ella. «Yo pensé que Lorena se fue dejando un vacío, pero ahora creo que dejó una puerta, y tú la abriste sin saberlo». Gabriela se echó a llorar sin contención. Lloró por todo, por lo vivido, por lo que ahora sí tenía sentido. Héctor la abrazó fuerte, como quien por fin entiende lo que tuvo frente a sus ojos todo el tiempo. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Se sentó en la cama mirando la carta. Su corazón aún no lograba asimilar todo. Héctor, en el jardín, repetía la frase de Lorena: «Si aparece alguien que te haga sentir paz, no la alejes». La casa estaba en calma, pero de esa calma que precede a algo grande. Gabriela había leído la carta de Lorena 10 veces. La mujer que creyó no conocer, en realidad, había confiado en ella mucho antes que cualquiera. Héctor seguía revuelto, sintiendo que no todo estaba claro, y no se equivocaba. El lunes, Berta entró a la oficina de Héctor con un sobre. «Esto me lo dio una persona que no quiso decir su nombre. Dijo que era urgente». Héctor lo abrió. Eran capturas de mensajes entre Silvia y Marcos con planes para acosar a Gabriela, pero uno lo dejó helado. «El día que Lorena murió me mandó un audio. No era tan santa como todos creen». Héctor apretó el papel. Se sintió harto de tanta mentira. Esa misma tarde fue directo a la casa de Silvia. Ella se sorprendió al verlo. «Quiero que me digas qué fue lo que te dijo Lorena el día que murió. Todo sin rodeos». Silvia se puso pálida.
Tengo tus mensajes. Tengo pruebas de todo lo que hiciste, así que dime la verdad o te vas a meter en un problema más grande. Ella dudó. Héctor ya no era el mismo. Estaba decidido. Silvia lo dejó entrar. Lorena me llamó ese día. Estaba alterada. Me reclamó cosas. Me dijo que ya no confiaba en mí, que le había fallado y me dejó un audio, pero lo borré porque no pensé que fuera en serio. Héctor la miró fijamente. ¿Qué le hiciste? Nada. Solo le dije verdades, que tú no estabas presente, que ella se sentía sola. Le dije que quizá tenías algo con otra mujer. Héctor apretó los dientes. ¿Y por qué hiciste todo esto después? Porque me sentí desplazada, porque yo era su hermana y nadie me dio mi lugar. Y todo eso justificaba arruinarle la vida a otra persona. No, pero ya lo hice. ¿Y qué? Héctor se acercó. No, pero te vas a alejar para siempre. Ya no eres parte de mi familia. Silvia se quedó callada viéndolo salir sin tener control de nada. De regreso en casa, Héctor le contó todo a Gabriela. Ella se quedó en silencio y luego dijo algo que él no esperaba. Yo no vine a ocupar el lugar de Lorena, pero sí quiero cuidarlo. Siento que todo esto no es solo por coincidencia, es como si ella me hubiera elegido sin yo saberlo. Héctor se acercó y le agarró la mano. No me importa el pasado. Me importa lo que tú haces cada día, cómo miras a mis hijas, cómo me miras a mí. Nadie puede fingir eso. Gabriela lo abrazó no como niñera, sino como alguien que ya había elegido quedarse. Esa noche, por primera vez, Héctor durmió sin angustia. Las máscaras habían caído y lo que quedaba era real. Era un domingo por la mañana. La casa se sentía en paz. Las niñas jugaban. Berta cocinaba y la música sonaba bajito. Gabriela preparaba jugo mientras Héctor la miraba con una sonrisa que no se le borraba. Justo cuando ella iba a sentarse, sonó el timbre. Berta regresó con una caja pequeña, sin remitente. «Esto te lo dejaron a ti», le dijo a Gabriela. Gabriela y Héctor la miraron. Con calma, Gabriela la abrió. Adentro había un cuaderno viejo. En la primera página decía Lorena. «Es su letra», dijo Héctor. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, de dolores que Lorena no había compartido. Y en medio de todo eso, algo los dejó helados. Cuando me enteré de lo que Silvia hizo hace años, sentí que no había salida. Ella sabía cosas mías y me lo hizo saber. Desde entonces ya no fui la misma. Gabriela leyó en voz alta. En la siguiente página estaba la verdad. Nunca le conté a Héctor que cuando yo tenía 20 años, Silvia me llevó con un doctor. Me dijo que era por mi bien, que tener un hijo en mi situación era demasiado. Yo no sabía lo que estaba firmando. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Me anestesiaron. Me dijeron que lo podía intentar después, pero no pude. Gabriela se tapó la boca. Héctor estaba petrificado. Lorena había perdido un embarazo provocado por decisión de Silvia. Héctor no podía respirar, no sabía nada de ese secreto. El cuaderno continuaba con la culpa de Lorena y la manipulación de Silvia. Lo único que tengo claro es que si algún día me pasa algo, ojalá mis hijas encuentren a alguien que les dé lo que yo no pude. Gabriela cerró el cuaderno. Héctor tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto lo explica todo, dijo. Su ansiedad, su tristeza. Ella cargaba con algo que yo ni sabía. Y Silvia lo sabía y lo usó. Héctor apretó los puños. Esto tiene que ir a la policía. Lo que le hizo a Lorena fue violencia, fue abuso, fue manipulación. No se puede quedar así. Gabriela asintió, pero seguía preguntándose quién había dejado la caja y si fue ella misma, dijo en voz baja. Y si dejó eso escondido sabiendo que algún día tenía que salir. Esa noche Héctor entregó el cuaderno a las autoridades. El caso se reabrió como una denuncia formal contra Silvia. Las niñas, sin saber los detalles, entendieron que su madre había sufrido y que ahora se contaría la verdad. Esa misma noche, Héctor subió al cuarto de Lorena que nadie había tocado. En una de las cajas encontró una foto vieja y borrosa de Lorena,
con una chica de rostro, joven, que era claramente Gabriela. Abajo decía: «Gracias por escucharme sin decirme que estoy loca». Héctor bajó con la foto en la mano. Gabriela la vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. No me acordaba de esto. Ella sí. En ese momento, los dos entendieron que nada en esa historia era casualidad. Desde el primer día todo tenía un rumbo, y ese rumbo los había llevado justo a donde estaban ahora. Los días pasaron y las palabras dejaron de doler tanto. La casa ya no se sentía tensa. Las niñas seguían preguntando, pero con calma. Gabriela y Héctor decidieron no esconderles la verdad, pero dársela con cuidado. Una tarde, Diana les preguntó: ¿Mi mamá estaba triste antes de morir? Gabriela se agachó a su altura y le dijo: Tu mamá era una mujer muy valiente. Tenía días buenos y malos como todos, pero amarlas a ustedes era lo único que nunca le falló. Por eso dejó todo lo que dejó escrito, para que ustedes supieran lo mucho que las quería. Elisa la abrazó y Diana asintió. En ese momento entendieron más de lo que cualquier adulto podría explicar. Berta, por su parte, estaba más relajada. Le dio a Gabriela el número de una psicóloga, que Lorena le había dado hace años. Gabriela por primera vez sintió que alguien le ofrecía ayuda, sin verla como un problema. Llamó, fue, y la terapia le sirvió para entender cosas de su pasado que la seguían atormentando. Aprendió a hablar de Marcos sin miedo y dejó de sentirse culpable por el daño que él le había causado. Lo más importante, entendió que no tenía que demostrarle a nadie que valía la pena. Héctor también buscó ayuda, no en terapia, sino hablando con su amigo. Le habló del miedo a fallar como padre y del vacío que dejó Lorena, y al hablarlo se sintió más ligero. Empezaron a cambiar pequeñas cosas en la casa. Gabriela pintó una pared del cuarto de las niñas con ellas. Colgaron una foto de Lorena en el pasillo, no como un recuerdo triste, sino como parte de la familia. Héctor volvió a trabajar con más energía, sintiéndose fuerte de nuevo. Ya no porque quisiera tener todo bajo control, sino porque por fin sabía que no tenía que hacerlo solo. Una noche se sentó con Gabriela en el jardín. No lo sé, pero si se rompe la volvemos a armar. Ahora ya sabemos cómo hacerlo, dijo él. Ella sonrió. No era una promesa de película, era una respuesta real. Poco a poco, Gabriela empezó a soltar el miedo, a reír más, a confiar, no solo en Héctor, sino en ella misma. Dejó de sentirse como una niñera y empezó a sentirse parte de algo que no se construyó por accidente. Y Héctor empezó a verla con otros ojos, no como alguien que lo ayudó a sanar, sino como alguien con quien quería construir algo nuevo. Un día, sin mucha ceremonia, le dio una copia de la llave de la casa. Gabriela la tomó y solo le dio un beso en la mejilla, corto, pero con tanto significado que él se quedó en silencio un buen rato. Así, sin grandes discursos, empezaron a sanar con lo cotidiano, con las risas de las niñas, con los perdones sinceros. Sanar no fue perfecto, pero fue verdadero. Ese domingo amaneció diferente. El aire se sentía más ligero. Gabriela despertó antes que todos. Se preparó un café en la cocina, su rutina favorita. Sintió unos pasos lentos detrás de ella. Era Héctor, despeinado pero sonriendo. «Te robaste mi lugar», le dijo con voz ronca. «Ya te lo había ganado hace rato», respondió ella. Él la abrazó por la cintura. «¿Estás lista?», Tale le susurró. «Creo que sí». «¿Segura?» «No, pero igual lo quiero hacer». Héctor soltó una risita. Era eso, dar el paso aunque el suelo temblara. Ese día no hubo una boda, pero sí algo igual de fuerte. Una comida en el jardín. La mesa estaba llena de flores y comida sencilla. Las niñas corrían por el pasto felices. Héctor se levantó con una copa en la mano. «Yo no soy bueno para estas cosas, pero hoy no quiero quedarme callado. Hace tiempo pensé que me había ido con Lorena de muchas formas, pero un día llegó alguien que no vino a salvarme, solo vino a quedarse.
Ay, eso fue suficiente. Miró a Gabriela, que se mordía el labio para no llorar. Gracias por entrar a esta casa sin pedir nada, por querer a mis hijas como si fueran tuyas y por quedarte incluso cuando tenías 1000 razones para irte. Gabriela se levantó, le quitó la copa y respondió: y gracias a ti por dejarme entrar, aún con miedo. Yo no vine a ocupar un lugar que ya tenía dueña, solo vine a compartirlo si me dejaban. Y hoy por primera vez siento que ya no soy una visita, siento que soy familia. Las niñas aplaudieron. Aa se acercó con un dibujo de una casa con 4 personas. Abajo decía nuestra nueva historia. Héctor tomó el dibujo y celebró la voz. Gabriela lo abrazó por detrás. Esa imagen se grabó en la mente de todos. No necesitaban decir te amo. Todo se sentía en sus miradas y sus risas. Al caer la tarde, Héctor se sentó con las 3 en el sofá. ¿Y tú no te vas a quedar?, le preguntó Diana. Claro que sí. Ya no me quiero perder ni un solo momento. Se acurrucaron juntos. Berta les tomó una foto que luego pegaron en el refrigerador. No decía felices para siempre, decía algo mucho mejor. Aquí seguimos juntos. Con eso todo estaba dicho.